Todos, vamos a la página 22 y empezamos ya con el último tema de la asignatura, el tema de la teoría de la cointegración. Venga, primero tenéis una pequeña introducción en las diapositivas sobre el concepto de equilibrio a largo plazo, ¿no? Que haya equilibrio a largo plazo quiere decir que hay una tendencia a una situación de equilibrio, ¿no? Después de todos los cambios, se hacen todos los ajustes y se vuelve a una tendencia a una situación de equilibrio, ¿no? Lo que tiene que ver con la estacionariedad en varianza, ¿no? Decíamos que si no había estacionariedad en varianza, entonces no llegábamos a una situación de equilibrio, ¿no? Y recordemos que la estacionariedad en varianza se refería a que la varianza no dependiera del tiempo. Entonces, pasamos, en este tema hablaremos de la cointegración. ¿Qué es la cointegración? La cointegración es el fenómeno por el cual conseguimos una relación que es estable a largo plazo, una relación estable a largo plazo, cuando venimos de combinar series que no eran estacionarias. Es un fenómeno que se da que si tenemos dos series que no son estacionarias, puede ser que que exista una relación a largo plazo que sí que sea estable entre las dos variables. Vamos a verlo como lo tenéis aquí en las diapositivas. Dice, la tendencia estocástica es una propiedad dominante. Es decir, si yo tengo dos series temporales, por ejemplo, xt y it, tenemos dos series temporales que son procesos integrados de orden de 1 y de orden de 2, ¿no? Si yo estudiara la relación a largo plazo, que la podríamos definir como it menos alfa xt, bueno, si tuviéramos una variable formada por una combinación lineal de las dos series temporales, entonces esa nueva serie sería un proceso I, un proceso integrado, del orden mayor de los dos, del máximo de D1 y de D2. ¿Sí? Así que, de normal, si esto es un proceso I2 y esto es un proceso I1, si yo combino las dos series, voy a obtener una serie que será de tipo I2. ¿Sí? Nos quedaremos con el mayor orden de integración si combinamos las dos series. Hay una situación en la que eso no ocurre, que es cuando se produce una relación de cointegración. En una relación de cointegración vamos a tener que dos series temporales del mismo orden de integración, deberían tener el mismo orden de integración, las dos relaciones se anulan y conseguimos una serie que combinaría las dos, que sería de tipo I0, es decir, que tendrían una relación estable a largo plazo. Existiría una relación a largo plazo o habría una relación de cointegración, ¿sí? Así que cuando hay una relación de cointegración, como tenéis aquí, pues habrá cancelación de los componentes estocásticos, siempre que se cumplan dos cosas. Esto lo podemos expresar así, o lo podríamos expresar como una función de it en función de xt, ¿no? Sería alfa, podríamos decir it, sería menos alfa it, vale, menos alfa xt más zt, ¿no? De forma que la zt sería el residuo de la relación entre it y xt, ¿no? Entonces, ¿cuándo tenemos relación de cointegración? Relación de cointegración. Tenemos relación de cointegración y, por tanto, la serie que nos combina las dos series con órdenes de integración diferentes de 0, es decir, que no eran estacionarias, las dos series no estacionarias se convierten en una que sí lo es, habrá relación de cointegración o relación a largo plazo, le podemos decir, ¿sí? ¿Cuándo ocurra esto? Cuando tengamos que las dos variables xt y t tengan el mismo orden de integración. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a trabajar siempre con I1, I1, no trabajaremos con otro caso. ¿Sí? Habrá cointegración cuando tengamos I1 y I1. Y el segundo paso sería cuando los residuos de la relación a largo plazo, los residuos, vamos a tener que sean de tipo I0. ¿Sí? Si observamos que los residuos de la relación a largo plazo son I0 y las dos tienen el mismo orden de integración, habrá una relación de cointegración, es decir,
que vamos a tener una relación estable a largo plazo de dos series que no eran estacionarias, ¿de acuerdo? Venga, entonces, métodos de estimación del mecanismo de corrección de los errores bietápico de Engel y Granger. ¿Qué tenemos que hacer para intentar captar? El objetivo es acabar captando esa relación a largo plazo, ver si hay una relación de cointegración y por tanto si hay una relación a largo plazo entre las variables. Lo primero que deberíamos hacer, vamos a ver varios métodos para trabajar con variables cointegradas. El primer método es el de Engel y Granger. Bien, ese sería el primer método que vamos a estudiar. El primer paso que tenemos que hacer es estimar la relación a largo plazo o estática por MCO y comprobar si el error es de tipo I0, que sería la segunda condición de cointegración, ¿sí? Así que vamos a estudiar la relación a largo plazo por MCO entre las dos variables, ¿no? Es decir, podríamos decir que haremos IT igual a, vamos a decir, a alfa xt más zt, que en este caso sería el error, el residuo, ¿no? Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer un test para intentar comprobar si los residuos de esta relación, si esos residuos son de tipo I0 o son de tipo I1. Porque si son de tipo I1 no habrá relación de cointegración nunca. En cambio, si son de tipo I0 sí podría haber relación de cointegración si las dos series temporales tienen el mismo orden de integración. Entonces, vamos a hacer un contraste sobre los residuos, porque queremos saber si xt, si le llamamos xt como los residuos, lo podríamos llamar epsilon sub t o como quisiéramos, es la nomenclatura para hablar de los residuos o u sub t, ¿sí? Da igual, aquí en las diapositivas hablan de z sub t. Entonces, vamos a intentar ver si z sub t es un proceso de tipo I1 o si z sub t es un proceso de tipo I0. ¿Sí? Tendremos que comprobar antes de nada esto. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Pues haciendo un contraste de hipótesis, ¿no? Como habíamos visto en el tema anterior, podíamos saber si una serie temporal era I0 o I1 a partir de un contraste que eran el test de Durbin-Watson de Sagan y Bargava, ¿no? Y el test de Dickey-Fuller, ¿sí? Entonces, podemos hacer lo mismo pero con los residuos de la cointegración, ¿sí? De forma que si hacemos el test, podemos hacer, las hipótesis van a ser estas, vamos a hacer este contraste. Y el test lo podemos hacer como el test de Durbin-Watson de los residuos de la cointegración o el test ADF, el de Dickey-Fuller, de los residuos de la cointegración. ¿Sí? Lo podemos hacer de una manera o de la otra, que ese es el tema 4. Vamos a comprobar si la serie es I1 o es I0 a través del contraste que ya vimos en el tema 4. Pero ahora sería sobre los residuos de la cointegración y por tanto será un poquito diferente, ¿no? Por ejemplo, vamos a empezar con el de Durbin-Watson de los residuos de cointegración. Vamos a tener aquí que la hipótesis nula es que el valor Durbin-Watson de nuestra regresión auxiliar de los residuos de cointegración es 0, mientras que la alternativa sería que la Durbin-Watson de los residuos de cointegración es mayor que 0, ¿no? Si es 0, quiere decir que zt va a ser un proceso de tipo I1, mientras que si es mayor que 0, quiere decir que zt es un proceso de tipo I0, ¿sí? Eso quiere decir que no hay cointegración, no relación a largo plazo, y esto quiere decir que sí hay cointegración, es decir, que sí hay relación a largo plazo, ¿sí? Venga, por tanto, vamos a comprobar si el error es I0 para ver si podría haber cointegración o no. La regresión auxiliar que utiliza el test de Durbin-Watson de los residuos de cointegración es esta, es poner zt, los errores de la regresión anterior que decíamos, ¿no? Los errores de la relación entre las dos series con las que estamos trabajando, igual a una constante más un nuevo error. ¿Sí? Es poner esta ecuación así. Bueno, pues vamos a intentar con esta regresión auxiliar
contrastar esto, el valor de Urban-Watson de esta auxiliar, a ver si es 0 o si es mayor que 0 de forma significativa y demás. Bueno, haríamos el contraste, esto nos lo daría en ordenador y tendríamos sencillamente un p-valor, ¿sí? Esto nos lo darán con p-valor directamente, ¿eh? No vamos a hacer el contraste, de hecho no nos dan la fórmula para calcular el estadístico de contraste, solo tenemos que saber que si nos pone dwrc, pues estamos haciendo un contraste para ver si los residuos de la cointegración, si zt son i0 o son i1, ¿no? Siempre que el p-valor sea menor que el alfa, ¿no? Que 0,05, normalmente rechazaremos la hipótesis nula. Y eso querrá decir que nos quedamos con la alternativa. Y eso quiere decir que sí habría cointegración. O que podría haberla, ¿no? Porque también había la otra condición, ¿eh? Que las dos variables, las dos series temporales sean del mismo orden de integración. El otro test sería el test ADF, el de Dickey-Fuller, ¿no? De los residuos de cointegración. Lo mismo, ¿cómo vamos a trabajar con este test? Con una regresión auxiliar. Esa regresión auxiliar viene de los residuos de la regresión en la que relacionamos las dos series temporales y sería zt, la variable de los residuos diferenciados, es igual a un coeficiente multiplicado por los residuos del periodo anterior, t-1, más un sumatorio con toda una serie de coeficientes, serían coeficientes de autorregresivos, ¿no? Del valor diferenciado de z t-1 más epsilon sub t. Sí, bueno, sería t menos j, ¿no? Sí, es decir, con toda una serie de retardos. Es decir, ponemos los residuos diferenciados como endógena en función de un retardo de los residuos sin diferenciar, y ese es el coeficiente delta, que es el que nos va a interesar, y luego vamos a añadirle todos los retardos que hagan falta de los residuos diferenciados, con sus coeficientes correspondientes, ¿sí? Sería esta ecuación auxiliar. Y de esa ecuación auxiliar vamos a hacer un contraste que se va a basar en esto. O sea, si de aquí la prueba se basa en sacar el de Urban-Watson de esta regresión auxiliar, aquí se basa en comprobar la significación del valor de delta que tenemos aquí. Si el valor de delta es igual a 0, entonces querrá decir que los residuos son de tipo I1. Es decir, si no es significativo este coeficiente, querría decir que los residuos son I1. Eso quiere decir que no habría cointegración, ¿sí? Que no habría relación a largo plazo, ¿sí? En cambio, si el valor este de delta es menor de 0, significativamente menor de 0, porque siempre va a ser menor de 0, este valor siempre será negativo, ¿sí? Si es significativamente diferente de 0, menor de 0, ¿no? Entonces quiere decir, si este coeficiente es significativo, querrá decir que zt será un proceso de tipo I0 y por tanto que sí habría una relación de cointegración, es decir, que sí habría una relación a largo plazo. Venga, muy bien. Entonces, los dos contrastes deberemos comparar el estadístico contraste con un valor crítico que nos darán, ¿vale? Puede ser que tengamos que tomar la decisión con el p-valor, o también podría ser que tuviéramos que tomar la decisión como siempre, ¿eh? Miraremos si el p-valor es menor que alfa o si el estadístico de contraste que obtenemos es superior al estadístico de contraste crítico. Esto siempre nos lo van a dar al ordenador resuelto, no lo vamos a tener que resolver a mano, ¿eh? ¿Sí? Solo interpretaremos o el valor del estadístico o el p-valor. Y aquí lo mismo, siempre que el p-valor sea menor que el alfa o que el estadístico sea mayor que el estadístico crítico en valor absoluto, vamos a rechazar la hipótesis nula. Eso querría decir que nos quedamos con la alternativa y que por tanto sí podría haber cointegración porque los residuos serían de tipo I0, ¿sí? Mira, aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Tenemos un primer modelo 1, dice, usando las observaciones, dice ICANN en relación a SICANN, ¿no? Tenemos una relación aquí entre las dos variables que sería una relación como esta, ¿no? Poner IT en función de XT, ¿sí? A partir de aquí obtenemos los residuos, ¿no? De esta regresión, que es la original, ¿no? Obtenemos sus residuos
Y esos residuos de la relación entre las dos series temporales, ¿no? Es lo que nos interesa para saber si habrá una relación de cointegración entre las dos o relación a largo plazo, ¿sí? Entonces, nos darían ese modelo original, nos dan aquí, por ejemplo, los residuos, ¿no? Podemos observar el gráfico de los residuos que tenemos a la derecha. De hecho, con un gráfico podríamos ver más o menos si es I0 o es I1 los residuos, ¿no? Sí, porque si decíamos que si la varianza se mantiene constante, ¿no? Entonces eso quiere decir que no depende del tiempo y por tanto que sería I0. En cambio, si depende del tiempo, ¿no? Entonces teníamos que era un proceso de tipo I1, había que diferenciarlo para que fuera estacionario, ¿no? Y por tanto no habría en este caso relación de cointegración, ¿vale? Así que si miráramos el gráfico, si tuviéramos muchos residuos, podríamos más o menos ya ver esto, si es esto o si es esto. Si se mantuviera la varianza constante, sería esto. Si la varianza fuera creciendo o decreciendo, sería más bien esto. Pero en un gráfico es un poco complicado de ver, así que siempre tendremos que hacer el contraste de hipótesis. Vamos a ver cómo nos lo ponen. En el examen y en las preguntas tipo test que tenéis de continua, siempre os lo van a poner en ordenador. Así que sería esto que tenéis aquí de etapa 4, contrastando la existencia de raíz unitaria en U-hat, en los errores. Contraste aumentado Dickey-Fuller para U-hat. ¿Sí? Fijaros que nos va a hablar siempre Dickey-Fuller, pero para U-hat. U-hat son los errores, ¿sí? Los errores muestrales que hemos observado, ¿no? ¿Sí? Se puede llamar U, como decíamos. U-hat sería con el símbolo de estimación, ¿no? Los errores muestrales. Bueno, entonces, ¿en qué nos tenemos que fijar? Nos vamos a fijar en el... Ese sería un ejemplo, es el de Dickey-Fuller, ¿eh? Este sería este. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿no? Nos dicen que el estadístico de contraste, nos vamos a fijar, lo tenéis, os lo he puesto subrayado. El estadístico de contraste sería menos 3,62. ¿Sí? Y luego el p-valor sería 0,02. De entrada, podemos, si nos dan el p-valor, podemos tomar la decisión con el p-valor. No hace falta que miremos el estadístico de contraste. Con el p-valor es lo más fácil, ¿no? Si trabajamos con un alfa del 5%, este valor es menor de 0,05, por tanto, rechazo la hipótesis nula y eso quiere decir que me quedo con la alternativa. Es decir, que los residuos son I0. Y si los residuos son I0, podría haber relación a largo plazo o de cointegración. ¿Sí? Podría haber relación a largo plazo o de cointegración siempre que las dos series temporales tuvieran el mismo orden de integración, que esa es la primera condición, ¿eh? Si las dos series temporales son I1, por ejemplo, y ocurre esto, entonces podemos decir que habrá una relación de cointegración, ¿no? Bien, y otra forma de hacerlo es mirando el estadístico crítico. Nos lo ponen aquí. Dice, los valores críticos para el test ADF-RC, cuando el modelo incorpora constante y regresor estocástico, porque estos valores críticos dependen de varias cosas, así que nos lo van a tener que dar siempre. El valor crítico nos dice que es menos 3,37. Menos 3,37. ¿Este valor en valor absoluto supera el valor crítico en valor absoluto? Sí, lo supera. Si supera el valor crítico, quiere decir que rechazo la hipótesis nula. Y si rechazo la hipótesis nula, pues quiere decir lo mismo de antes, ¿no? Que los residuos son I0, por tanto, que si las series temporales originales fueran I1, se eliminarían las tendencias y tendríamos una relación de cointegración o una relación a largo plazo. Venga, pues la metodología de Engel-Granger, lo primero es partir de la relación entre las dos series temporales, obtener los residuos de esa relación entre las dos variables, ¿no? Y a partir de esos residuos hacemos el test de WRC o el ADF-RC. Normalmente nos van a preguntar este nos lo suelen preguntar nunca, ¿sí? Cada uno tiene su regresión auxiliar. Por ejemplo, el test ADF-RC consiste en hacer esta regresión auxiliar con los residuos, con los errores, ¿no? Y aquí me faltaría esto. Y a partir de ahí comprobar la significación de este coeficiente en concreto, ¿no? Eso nos lo dan en forma de un estadístico de contraste o en forma de un p-valor. Tomamos la decisión estadística como siempre, ¿sí? Y a partir de aquí ya tenemos la conclusión sobre si los residuos son I0 o son I1. ¿Que son I0? Pues podría haber
Relación de cointegración, relación a largo plazo, si las dos variables originales fueran del mismo orden de integración. Que es I1, entonces no habrá relación de cointegración. ¿De acuerdo? Vale, continuamos. Segunda etapa. Una vez hemos contrastado, aquí nos piden antes de nada que contrastemos que hay esa relación a largo plazo de cointegración. Si la hay, primero hay que comprobar que la haya, ¿eh? Si la hay esa relación, entonces pasamos a la segunda etapa, que es calcular lo que se llama el mecanismo de corrección de los errores o hacer la estimación del valor de la gama de la relación a largo plazo, ¿sí? Esto consiste en hacer la siguiente estimación. Hacer la estimación de la variable IT diferenciada, ponerla en función de una constante, más una suma de todos los coeficientes de la variable IT diferenciada menos J, es decir, con todos los retardos que quisiéramos añadirle, más el sumatorio de todas las, de una serie de coeficientes con la variable xt diferenciada, con todos los órdenes que sean significativos, ¿sí? Así que hacemos un modelo donde ponemos la variable it diferenciada en función de los retardos de la propia variable it diferenciada que sean, de los retardos de la variable xt diferenciada que sean, y luego menos un coeficiente que llamaremos gamma, que ese sería el mecanismo de corrección de los errores, multiplicado por it-1 menos alfa sub 0 menos alfa sub 1 xt-1 más epsilon sub t. Si yo organizo la relación entre las dos variables de esta manera, esto es lo que se llama la relación a largo plazo, ¿sí? Esto nos define la relación a largo plazo entre las dos variables, ¿sí? Así que si nos ha resultado que había una relación de cointegración al mirar los residuos y al mirar que tuvieran el mismo orden de integración las series temporales, entonces este coeficiente nos saldrá significativo, porque esta sería la relación a largo plazo, ¿sí? De hecho, el efecto de la variable x sobre la y a corto plazo, será el coeficiente de los retardos de la exógena diferenciada respecto a la y diferenciada. Mientras que el verdadero coeficiente que nos interesa para estudiar la relación, el efecto a largo plazo, estaría aquí dentro, ¿sí? Así que una vez contrastada que hay cointegración, estimaremos, es decir, calcularemos este valor de aquí, este coeficiente, que es el que nos define la relación a largo plazo entre las dos variables, que es la que está anulando los diferentes órdenes de integración para tener esa relación de cointegración y tener esa relación a largo plazo, ¿sí? Si esto no fuera significativo, entonces todo eso sería cero, ¿no? Así que haya relación a largo plazo o relación de cointegración, que se anule los órdenes de integración, dependen de este valor, de este coeficiente, si lo organizamos de esta manera, ¿sí? Por ejemplo, la elasticidad, si tenemos un modelo con logaritmos, pues la elasticidad a corto plazo sería el propio coeficiente, sería el efecto a corto plazo aquí, si lo tuviéramos en logaritmos, sería este valor de aquí, la beta, mientras que a largo plazo sería la estimación de esta alfa sub 1, ¿no? Siempre que hubiera realmente cointegración, porque si no todo esto sería cero. Si no hay cointegración, entonces todo esto es cero y no hay relación a largo plazo, ¿sí? Vale, y luego se puede estimar lo que se llama el vector de cointegración, que sería súper consistente pero no sería eficiente. El vector de cointegración, lo que llamamos el vector alfa, que sería este vector de cointegración, sería los coeficientes que tenemos aquí, ¿vale? Sería 1, porque siempre vamos a tener un retardo de la endógena, y luego el coeficiente alfa sub 1 con el signo que tenga, que normalmente será negativo, pues menos alfa sub 1, ¿sí? Lo pondríamos de esta manera, ¿sí? El vector de cointegración en este caso sería así. Si tuviéramos más exógenas, pues le pondríamos más valores al vector. Ese sería el vector de cointegración. La cointegración
está definida por esta ecuación de aquí, que es la que depende de este valor gamma, ¿sí? Aquí está la cointegración, aquí está la relación a largo plazo, ¿sí? Esta es la relación a largo plazo. Concretamente este coeficiente es el que nos define el efecto a largo plazo, ¿sí? Por tanto, el valor de gamma es el mecanismo de corrección de los errores que se llama, ¿sí? Que es lo que está haciendo que dos series que no son estacionarias me estén dando una relación que sí lo es, ¿no? Que es I0, que se anula. Vale, esa sería una forma de trabajar, ¿no? Primero comprobar si hay cointegración a partir de comprobar las dos condiciones, repetimos que son muy importantes, que las dos variables x y y tengan el mismo orden de integración, normalmente que sean i1, ¿sí? Y la segunda condición, que los residuos de la cointegración sean de tipo i0. Y para eso hacíamos el test ADF o DWRC, DWRC o ADFRC, ¿no? Uno de esos dos tests para comprobar si los residuos siguen un proceso I0 o I1. Si es I0 y además se cumplía la primera condición, pues entonces había relación de cointegración. Y entonces hacemos la estimación de esta ecuación, que es la ecuación clave de este tema 5. ¿Sí? La ecuación clave de este tema 5. Entonces, más métodos. Luego tenemos el método de estimación directa de Hendry. ¿Sí? Hendry lo que hace es estima directamente el MCE y mira si resulta ser significativo su coeficiente, ¿no? Miraremos si resulta ser significativo el propio coeficiente. La ecuación realmente es la misma, lo que pasa es que en las diapositivas la ponen expresada a partir de los polinomios, así que es lo mismo que si hablamos de esto, ¿eh? Y t igual a mu más el polinomio autorregresivo de delta it menos j, ¿no? Decir esto es lo mismo que decir esto, pero expresado de otra manera, ¿no? Luego tendríamos el polinomio autorregresivo, que os llaman como omega, entre paréntesis L, de delta xt menos j, es decir, de los retardos de la exógena diferenciada, y luego menos gamma, y esto nos lo expresan como it menos 1 menos xt menos 1 por una función beta. ¿Sí? Es decir, esta función beta sería, pues, puede ser una constante o una pendiente, puede ser pues, varias x, lo que sea, ¿no? Este coeficiente lo expresamos así, es como si lo expresáramos pues, matricialmente, ¿no? Que nos acabaría dando esto. Bueno, es lo mismo, ¿vale? Es lo mismo, lo que pasa es que os pongo las dos ecuaciones para que si os sale esta, que no nos liemos, ¿sí? Pero es lo mismo que expresado de esta manera. De hecho, normalmente nos sale más bien de esta manera, lo trabajaremos más de esta manera. Entonces, el método de estimación directo de Hendry es muy sencillo, es hacer esta ecuación famosa, ¿no? Y comprobar si el MCE, si el mecanismo de corrección de los errores, si el coeficiente gamma es significativo o no lo es. Sencillamente, si no es significativo, es que no hay cointegración, que no hay relación a largo plazo estable, ¿no? En cambio, si sí es significativo, si sí lo es, entonces es que hay cointegración, hay relación a largo plazo. ¿Sí? El método de Hendry únicamente pues, hace un modelo, hace este modelo y comprueba la significación de la gamma. ¿Sí? El de Engel y Granger que hemos visto antes, primero comprobábamos lo de los residuos para ver si había... Aquí esto se lo salta directamente y dice, pues ¿para qué vamos a hacer eso? Vamos a hacer la estimación directamente y si esto me sale significativo es que hay cointegración. Así que no hace falta comprobar lo de los residuos de la cointegración, ¿no? Características. Para la estimación utiliza mínimos cuadrados no lineales siempre que queramos incluir dinamicidad. Es decir, si tenemos retardos de la endógena, ¿no? Pues sería una relación dinámica, ¿no? Como habíamos estudiado. Entonces deberíamos trabajar con mínimos cuadrados no lineales. Si no hay endógena retardada, se podría trabajar sin no lineales, se podría trabajar con MCO, con mínimos cuadrados ordinarios, ¿eh? Pero bueno, normalmente tendremos retardos de la endógena y por tanto vamos a tener que trabajar con mínimos cuadrados no lineales. ¿Sí? Repito, si no hubiera endógena retardada, si en el modelo no tuviéramos esto, entonces
pues no pasaría nada por hacerlo por MCO. Bueno, tenemos en cuenta, haciéndolo de esta manera, la autocorrelación y supone exogeneidad de todas las variables menos IT, ¿no? Podemos hacer varios modelos, porque fijaros que aquí hay varios retardos. Podemos hacer un retardo, dos retardos, tres retardos, un retardo, dos retardos, tres retardos, ¿no? Podemos hacer, estos pueden ser un montón de valores, entonces podemos hacer un montón de modelos, ¿no? Y sencillamente vamos a elegir el que tenga los menores criterios de información. Para elegir entre modelos, decíamos que había que elegir los modelos que tuvieran el criterio de Akaike y de Schwarz que fueran los mínimos posibles, ¿vale? Así que intentaremos coger el modelo que tenga los mínimos valores de los criterios de información. Así que podemos hacer diferentes modelos con diferente número de retardos en esta ecuación, elegimos el mejor a través del que sea menor de los criterios de información, miramos el coeficiente gamma y miramos si es significativo o no lo es. ¿Qué es significativo? Es que hay cointegración. ¿Que no lo es? Es que no hay cointegración. Es decir, vamos a hacer un contraste donde la nula es mirar si la gamma es cero, entonces no habrá cointegración, y la alternativa sería mirar si la gamma es menor que cero, que querría decir que sí hay cointegración. Venga, entonces, esta estimación sería más eficiente que la anterior de Engel y Granger. ¿Sí? La estimación de Engel y Granger nos daría una estimación, no sé si nos lo ponían aquí, bueno, sería, sí, consistente, pero no era eficiente, ¿no? Era consistente, súper consistente, pero bueno, sería consistente, pero no era eficiente, ¿sí? Esta estimación directa de Hendry es más eficiente que la estimación a través del método de Engel y Granger. Bueno, entonces, pues elige varios modelos, ¿no? Aquí tenemos modelo 12, modelo 13, ¿no? Con diferente número de retardos, ¿no? ¿Sí? Y elegimos el que tenga menor valor de los criterios de información, ¿no? Aquí tenemos estos dos modelos en la página 23, nos quedaríamos con el modelo menor de criterios de información, es decir, ojo que está negativo, el número más grande es el menor, ¿eh? Nos quedaríamos con el modelo 13, ¿no? Menos 622,4 es un número más bajo que menos 622,2 del modelo 12, el criterio de Akaike, por ejemplo, ¿no? O el de Schwarz, menos 608 del modelo 13 es un número más bajo que menos 605, que sería del modelo 12. Así que entre los dos modelos, entre el 12 y el 13, nos quedamos con el 13, ¿no? O sea, nos pueden ofrecer varios modelos, siempre elegimos el que tenga menor valor de los criterios de información. Una vez tenemos el modelo adecuado, en este caso el 13, ¿no? Entonces hacemos el contraste de Hendry, ¿no? Nos pondrá modelo MC no lineales, ¿sí? MC no lineales, y nos da los valores de la mu, de las, bueno, lo pone como lo tendríamos aquí, de las betas, ¿no? De las lambdas, de las alfas, bueno, aquí nos lo pone un poquito diferente en función de cómo son los valores, son los diferentes coeficientes, ¿vale? Nos pone otra nomenclatura, pero lo que sí nos interesa es el valor de la gamma, ¿sí? Miraremos la gamma. Así que miramos el valor T de la gamma, ojo que hay que mirar un valor crítico que nos tienen que dar. Dice, los valores críticos para el contraste de cointegración de Hendry en este caso, para una T de 100 y con un regresor, estocástico es menos 3,27. Es decir, sería 3,475, supera, en valor absoluto, nos supera el valor crítico de menos 3,27. Por tanto, rechazamos la hipótesis nula, y si rechazamos la hipótesis nula, quiere decir que hay una relación de cointegración. Bueno, perdón. Aquí en este caso es un contraste, es unilateral, esto es menor de 0, ¿no?
Por tanto, este valor, si nos dibujamos la distribución T esta especial, esta sería la zona de rechazo de la hipótesis nula, esta la de no rechazo de la hipótesis nula. Por tanto, el menos 3,27 lo tendríamos aquí, el 0, y aquí tendríamos el 3,475, así que estaríamos en la zona de no rechazo, ¿eh? En este caso es un caso particular porque es un contraste solo hacia la izquierda, así que nuestro valor está en el 3,475, así que tenemos que no rechazamos la hipótesis nula, por tanto que no habría una relación de cointegración, ¿eh? En este ejemplo es un caso un poco raro porque nos pone un valor de gamma positivo, pero bueno, se podría dar. Sencillamente sí que lo tenemos que comprobar siempre hacia el lado izquierdo, ¿eh? Si superamos por la izquierda. Es un caso raro porque nos lo ponen en el lado derecho. Bueno, seguimos. Otra forma de que nos lo podrían preguntar sería que nos dieran una ecuación, como tenemos aquí, ¿no? Ejemplo, nos dicen, hay cointegración entre estas variables, ¿no? ¿Y qué tenemos en esta ecuación? Fijaros que tenemos delta LW, ¿no? Es decir, la variable LW diferenciada, ¿sí? Luego tenemos LW menos 1, ¿no? Hay un retardo de la endógena diferenciada. Luego tenemos delta L prot, que sería la exógena en este caso, ¿no? Y luego tendríamos menos 0,19 y entre paréntesis la endógena sin diferenciar del periodo anterior, menos 10,71, que sería una constante, ¿sí? Y luego dos variables exógenas, menos 2,24 y 3,31, ¿no? Entonces, en este caso habría cointegración, entre paréntesis tendríamos los valores t. Cogeríamos el menos 3,04. Cogemos el menos 3,04 y el valor crítico es menos 3,28, nos dicen ahora. Ahora esto es menos 3,28. Y el valor es 3 menos 3,04, ¿no? El valor t lo tenemos aquí entre paréntesis, ¿eh? Estos valores entre paréntesis son valores t de Student, de distribuciones modificadas. 3,04, ¿no? Menos 3,04, este sería el valor t correspondiente a la gamma, y este valor es el que tenemos que comprobar relacionándolo con este otro, ¿sí? Así que, en este caso, el menos 3,04 supera el valor crítico. El menos 3,04 tampoco supera el valor crítico, pues no habría una relación de cointegración. No rechazamos la hipótesis nula y no relación de cointegración, ¿sí? Así que con el método de Hendry vamos a comprobar si el valor de la gamma es significativo en negativo, ¿sí? En el caso que teníais aquí de las diapositivas, es un caso un poco raro en el que la gamma nos da positiva. Entonces, si es positiva ya no vamos a poder rechazar nunca, ¿vale? Porque la alternativa es que sea negativa. Así que si es positiva no haría falta ni hacer el contraste. Es que no hay cointegración directamente, ¿de acuerdo? En cambio, si el valor es negativo, entonces sí que tendremos que comprobar a ver si supera o no supera nuestro valor crítico, ¿no? En este caso no supera, pues tampoco habría una relación de cointegración. Vale, ¿qué consecuencias tendremos sobre la estimación? Pues los tenéis aquí descritas. Si hay cointegración vamos a tener estimaciones que van a ser sesgadas, pero van a ser consistentes, ¿sí? Recordad que os decíamos que cuando no eran estacionarias serían inconsistentes, ¿no? Pero si se han anulado la no estacionariedad, porque hay una relación de cointegración, entonces sí que es consistente, porque es como si fueran y cero la relación entre las dos. Así que sería estimaciones sesgadas, consistentes, pero normalmente ineficientes. ¿Por qué poner normalmente ineficientes? Pues porque hemos visto algunos métodos, el de Hendry era un poco menos ineficiente, pero sigue siendo ineficiente, y el de Engel y Granger también era ineficiente. Luego veremos uno que es el de Saikonen, Stock y Watson, que este sí que sería eficiente, ¿sí?
pero por eso dice normalmente ineficiente, depende del método de estimación. Pero cuando hay cointegración las estimaciones serán sesgadas, consistentes, normalmente ineficientes, aunque en algún caso veremos que se puede hacer eficiente, y luego los estadísticos de significación individual no divergen, la R cuadrado tiende a valores elevados y el valor de Ludwig-Guansson tiende a 2. Hay una relación que existe a largo plazo. Cuando hay cointegración es que hay una relación a largo plazo. Después, cuando no hay cointegración, entonces vamos a tener estimaciones, pues como decíamos antes, sesgadas y entonces inconsistentes, ¿no? Si no hay relación a largo plazo y no hay cointegración, el hecho de que no sean estacionarias las dos series darán un resultado que será no estacionario y por tanto será una estimación inconsistente, ¿no? Los estadísticos de significación individual convergen a una variable aleatoria no degenerada. La R cuadrado se distribuye como una distribución degenerada que tiende a 1 y el Ludwig-Guansson tiende a 0. ¿Sí? Tiende a decirnos que hay autocorrelación de los residuos. Una relación espuria, eso lo vimos en el tema 4, ¿no? El tema de que si relacionamos variables que no eran estacionarias, entonces podía darnos una relación espuria. Es decir, no hay una relación a largo plazo. Venga, más cosas. Luego tenemos el teorema de Granger, el mecanismo de corrección de los errores, MCE. Nos dicen, si IT es un vector cointegrado. A ver. Bueno, este sería el método de... Lo debería haber borrado. Bueno, este era el método de Engel y Granger y este otro era el método, decíamos, de Hendry, ¿no? Hacer la estimación directamente. Vale, entonces, decíamos, si IT es un vector cointegrado, CI11, esto quiere decir si tenemos que tenemos CI cointegrado 1, 1, quiere decir que es de orden 1 y orden 1, es que son el mismo orden de integración. Dice, existe un mecanismo de corrección de los errores, MCE o gamma, que para representar el PGD, el proceso general determinista, ¿no? O proceso generador de datos, en este caso. Dice, el vector de cointegración debe ser el mismo en ambas ecuaciones y los polinomios autorregresivos deberían ser mayores de 1. ¿Sí? El vector de cointegración, tanto si lo planteamos y respecto a x como x respecto a y, debería ser el mismo y deberíamos tener polinomios autorregresivos mayores de 1 el valor de n, ¿no? Bueno, la condición de estacionariedad, ¿no? Dice si gamma es igual a 0, eso quiere decir que no hay cointegración, eso ya lo sabíamos, ¿no? Si gamma es 0 es que no hay esa relación a largo plazo y no hay relación de causalidad en el sentido de Granger. En cambio, si gamma es diferente de 0, entonces sí habrá causalidad. Si tenemos esa relación a largo plazo, podremos establecer en el sentido de Granger que hay causalidad, que puede ser de x sobre y o de y sobre x o mutua, ¿vale? Bueno, esto es un poco más complejo, que sencillamente lo introducen, sería it igual a, si yo pongo la ecuación que hemos visto de la cointegración, ¿no? Con los retardos de la endógena diferenciada, los retardos de la exógena diferenciada, y luego el mecanismo de corrección de los errores negativo, ¿sí? IT menos 1 menos alfa sub 0 menos alfa sub 1 xt menos 1 Sí, acordaros que esto era la parte de la ecuación, que decíamos que era la relación a largo plazo y esto es lo que nos determinaba si había cointegración o no, ¿no? Entonces, a partir de aquí, si podemos tener dos gamas, la gama situando aquí la IT y aquí la XT, o lo podríamos hacer al revés, delta XT igual a menos gamma 2 igual a IT, no, XT menos 1 menos alfa 0 más alfa 1 y t menos 2 más epsilon t menos 1 más epsilon sub t, ¿no? Entonces, si yo hago estas dos ecuaciones y encuentro que hay una relación de esto respecto a esto, ¿sí? Quiere decir que la x causaría y en el sentido de Granger, ¿sí? Y si yo hago esta ecuación haciéndolo del revés, poniendo la x como endógena y aquí poniendo la y, es decir, intercambiando las variables y encuentro que esa relación también existe,
a largo plazo es que tendríamos que Y causaría X también en el sentido de Granger. ¿Sí? Sencillamente, si quiero saber qué causa qué, yo puedo hacer las dos regresiones, de derechas y del revés, y compruebo la significación del valor de gamma, ¿no? Que me sale que gamma 1 es significativa y gamma 2 no. Si esta no lo es y esta sí lo es, pues entonces X causa Y en el sentido de Granger. ¿Sí? Que me sale que esta no, pero esta sí. Entonces es que Y causa X en el sentido de Granger. Y finalmente, si las dos lo son, es que hay causación mutua en el sentido de Granger. ¿Sí? Bueno, sencillamente si nos salen estas ecuaciones con las variables intercambiadas, pues es el teorema de Granger que nos habla de si una variable es la causa de la otra o la otra la causa de la una. Lo podemos comprobar con el mecanismo de corrección de los errores. Bueno, es algo como muy introductorio, porque esto puede llegar a ser mucho más extenso. Bien, y luego vamos a ver un último método de estimación, que es la estimación eficiente de relaciones de cointegración. Hemos visto que cuando había cointegración las estimaciones eran sesgadas, pero consistentes, pero eran normalmente no eficientes. Pues vamos a ver un método en el que sí es eficiente, que es MCO dinámicos o MCOD, mínimos cuadrados ordinarios dinámicos, o DOLS, Dynamic Ordinary Least Squares, ¿vale? Es el método de Saikkonen, Stock y Watson. Sí, hemos visto el método de Engel y Granger. Hemos visto el método de Hendry. Y ahora vamos a ver el método de Saikkonen, Stock y Watson. Que es el método MCOD, mínimos cuadrados ordinarios dinámicos. En la estimación le incluimos más dinamicidad, es decir, le incluiremos avances y retardos de las variables, es decir, que en la propia ecuación tendremos que añadir el valor del periodo anterior, pero también del periodo siguiente, ¿sí? O de dos periodos anteriores, de dos periodos siguientes, ¿sí? Así que la estimación tiene en cuenta más la dinamicidad a partir de no solo incluir retardos, que es lo que estábamos haciendo con los dos primeros métodos, ¿no? Sino que incluye retardos más avances. Es decir, la variable, el valor de la variable para el periodo siguiente, ¿no? Eso no lo podemos hacer pues con el último valor, ¿no? El periodo, o sea, el valor anterior a la variable. Pues hay que decir que si estamos en el último valor, pues no vamos a tener los siguientes, ¿no? Si estamos en el primero, no vamos a tener los anteriores, pero fuera de eso siempre tendremos periodos anteriores y posteriores, ¿no? Así que podemos hacerlo con retardos y con avances, ¿no? Vale, entonces se incluyen retardos y avances en la primera diferencia de regresores, ¿no? De la ecuación que hemos estado trabajando, ¿no? Pues las primeras diferencias y se tiene en cuenta la necesidad a la hora de estimar el vector de cointegración. Se corrige la posible existencia de correlación entre regresores y término de perturbación. Es un método que tiene como una ventaja esa, ¿no? Que nos elimina o nos corrige la correlación que pueda haber entre las variables exógenas y el término de perturbación, y eso nos permite hacer tener una estimación sesgada, súper consistente, pero óptima, es decir, eficiente. ¿Sí? La ventaja que tiene, estas dos conseguían estimaciones sesgadas, vamos a ponerlo así, sesgadas, consistentes, ineficientes. ¿Sí? Esta era igual, sesgadas, consistentes, pero menos ineficientes, es decir, un poco mejor.
Y Saiconen, Stock y Watson, el método que tiene es que consiguen estimaciones sesgadas, consistentes, pero eficientes. Ahora sí que ya son eficientes. Son el método conocido para estimarlo con la mínima variabilidad posible, es decir, eficientes, ¿no? Óptimo significa eficiente, es lo mismo, asintóticamente eficiente, ¿no? Es decir, que con muestra grande tiende a la eficiencia. Por lo que se supera la crítica del método de Engel y Granger. La principal crítica es que obtiene estimaciones ineficientes, ¿no? Vale, entonces, los estadísticos T asociados a los parámetros se distribuyen como una normal y por tanto podemos hacer inferencias sobre las estimaciones y los contrastes de restricciones, ¿no? En este modelo se pueden hacer contrastes de hipótesis, ¿no? Porque tienen una normal y utilizamos los criterios de información para seleccionar el modelo adecuado. Entonces, nos pueden dar varios modelos, aquí pueden salir multitud de modelos, porque podemos tener un avance, dos avances, tres avances, un retardo, dos retardos, tres retardos de la Y, de la X, ¿sí? Así que podemos tener un montón de combinaciones posibles. Así que es habitual que nos pongan en el examen varios modelos y que tengamos que elegir, el que nos interese más, ¿no? El mejor modelo, que será el que tenga menores criterios de información. Miramos aquí estos 4 modelos que tenemos en la página 24. De los 4 modelos, ¿cuál sería mejor? ¿Cuál tiene un valor más bajo de los criterios de información? Pues sería el último, ¿no? Sería un criterio de Akaike de menos 429, menos que ningún otro, y un criterio de Stuart de menos 421, también menos que ningún otro, ¿no? Así que nos quedaríamos con ese modelo, ¿sí? Y a partir bueno, y con ese modelo ya tendríamos pues la relación de cointegración estimada a partir de ya la tendríamos estimada de forma eficiente, ¿no? Vale, entonces nos dicen, si tenemos un modelo como por ejemplo el ordenador, el vector de cointegración hay que tener en cuenta que nos saldría de la siguiente manera. Si queremos hacer el vector de cointegración, lo hemos visto antes que lo sacábamos de la fórmula aquella directamente, ¿no? Es decir, si tenemos y t diferenciada como endógena, ¿no? Todas las variables y luego ya la relación a largo plazo, que era gamma it menos 1 más alfa 0 más alfa 1 x1 t menos 1 más alfa 2 x2 t menos 1, ¿no? Si tenemos varias variables, ¿sí? Entonces, si yo lo tengo expresado así, entonces el vector de cointegración es 1, bueno, esto normalmente lo tenemos restando, pero es tal cual los coeficientes que vamos a tener, así que sería 1, luego esto no me cuenta, pero este sí, sería menos alfa 1, y luego este valor de aquí, el valor, con el menos, es decir, menos alfa 2, ¿sí? Si lo tenemos así. Si tenemos una expresión como la de antes, entonces, si lo tenemos a ordenador, donde no nos han aislado, no nos han sacado este factor común para tenerlo todo esto juntito aquí, entonces el vector de cointegración lo sacaríamos a partir de el coeficiente que tuviéramos de la x xt. ¿Sí? Así que si tenemos un modelo como el de antes, ¿no? En el modelo de antes sería hacer 1 por el retardo de la endógena, siempre tendremos el 1 aquí, y luego deberíamos coger el coeficiente beta, podemos decir, de la x sub 1 t, de la x sub 1 t, y ese sería ese valor que nos da el resultado del ordenador. Le tendremos que cambiar el signo porque nos lo están dando sin haberlo agrupado con factor común con la gamma, ¿sí? Bueno, y luego esto se puede obtener con varios valores. Es decir, si nos piden el vector de cointegración y tenemos la ecuación expresada en la forma que hemos visto de Hendry o la forma donde podemos ver de forma aislada la relación a largo plazo con el valor de gamma, sencillamente es 1 por el retardo de la endógena, luego menos alfa sub 1, bueno, el valor que tengamos aquí con el signo que tenga, normalmente será negativo, y el valor que tengamos aquí, ¿sí? O todos los valores que tengamos, ¿sí? Porque esto puede ser
1, pues podemos tener una exógena, 2 exógenas, 3 exógenas, las que sean. Si lo tenemos en cambio en un modelo como el que hemos visto antes, entonces para sacar el vector de cointegración habría que coger el valor de la exógena en la regresión, el coeficiente de la exógena en la regresión y cambiarle de signo, ¿vale? Eso nos daría el vector de cointegración, que es la relación a largo plazo. Y luego, por último, tenemos que tener en cuenta que si nos dieran una ecuación en la cual no se ha sacado el factor común para tenerlo expresado de esta manera y nos pidieran la ecuación a largo plazo, por ejemplo, si yo tuviera delta it igual a, ¿no?, beta 1 it menos 1, ¿no?, si tuviéramos una serie de variables más beta 2 xt x1 t menos 1 más beta 3 x2 t menos 1, ¿no? Imaginaos que tenemos dos exógenas para predecir la endógena, ¿no? Y nos han dado un modelo así, con las variables sueltas, en lugar de estar agrupadas multiplicando un coeficiente gamma, el mecanismo de corrección de los errores. ¿Qué deberíamos hacer para encontrar la relación a largo plazo? Pues deberíamos convertir esta ecuación en esta. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues tenemos que tener it sin coeficiente. Es decir, vamos a sacarle el valor de beta 1 como factor común. Y luego tendríamos it menos 1. ¿Sí? Si yo he sacado factor común de beta 1 de todo esto, entonces es equivalente a coger el coeficiente y dividirlo entre beta 1. x1, t menos 1, y luego beta 3 entre beta 1, x2, t menos 1. ¿Sí? Decir esto es lo mismo que decir esto. Es decir, lo multiplico todo por beta 1 y lo divido todo por beta 1. Al dividir esto entre beta 1 me queda it menos 1 directamente y los otros coeficientes quedarían divididos entre la beta 1 directamente. ¿Sí? Así que la ecuación a largo plazo la podríamos localizar de esta manera. De hecho, si nos lo piden como ecuación, si nos lo piden como vector, sería hacer 1 más esto, ¿no? Los valores del vector, como decíamos antes, y esto ya sería esto, ¿sí? Pero si nos lo piden como ecuación sería aislar it menos 1. Es decir, sería esto igualado a 0 y por tanto nos quedaría it menos 1 y ahora le cambiaríamos el signo. Menos beta 2 entre beta 1, x1, t menos 1. Y luego menos beta 3 entre beta 1, x2, t menos 1. ¿Sí? Esta sería la ecuación a largo plazo, ¿sí? La ecuación a largo plazo que nos saldría si teníamos la ecuación expresada de esta manera. Bueno, son algunas situaciones que nos podríamos encontrar. Nos pueden dar la ecuación ya expresada así, ¿sí? Entonces directamente ya esto nos dice si hay cointegración o no, y esto es el vector de cointegración alfa, ¿sí? Directamente, sin contar constantes o tendencias deterministas. Si hay algo del tiempo, ni caso, ¿eh? Lo que nos interesa es esto y esto. Si lo tenemos en un modelo sin endógena, donde está por ejemplo, el modelo que hemos visto antes, pues podemos hacer el vector de cointegración sería alfa 1, y el valor del coeficiente de la exógena, pero negativo. Y luego, si nos lo dieran expresado de esta manera, tendríamos que desarrollarlo para expresarlo de esta manera, ¿no? Esto sería el valor de gamma una vez lo hemos transformado, ¿no? Nos acabaría quedando esto. Bueno, esto lo veremos con los ejercicios más bien. Venga, vamos a dejarlo aquí. Venga, lo dejamos aquí por esta clase y nada, nos vemos en la próxima clase que haremos ya que haremos los cuestionarios y luego ya en la clase en directo donde practicaremos con los modelos de exámenes del dossier. Venga, pues hasta la próxima clase.